Usted que está conectado online, qué bueno que ya está aquí. Bienvenidos. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Qué bueno que está conectado en esta mañana. En esta mañana yo quiero compartirles a ustedes una meditación de agradecimiento de parte de la palabra del Señor que me bendijo el salmista David, porque el salmista David en sus escritos, es muy interesante que en sus escritos, que están súper buenos, se escriben en tiempos complicados. Y es en los tiempos difíciles de su vida en los que escribe las cosas que más nos bendicen. Nos damos cuenta que en realidad los tiempos difíciles de nuestra vida, Dios los usa si nosotros nos disponemos. Los tiempos difíciles de nuestra vida, Dios los usa para que nosotros podamos ser de bendición para alguien más. Una vez que tenemos el encuentro con Dios, conocemos a Dios, cómo Dios es para nosotros en ese tiempo difícil, nosotros podemos compartirle a otros. Porque todo el mundo tiene tiempos difíciles. Todo el mundo pasa tiempos complicados. Y si nuestros tiempos complicados conocemos a Dios para ese momento, entonces tenemos algo que compartir con otros para sus tiempos complicados. Como dijo el apóstol Pablo, venimos a consolarlos a ustedes con la consolación con la que hemos sido consolados. O sea, todo lo que Dios es para nosotros es lo que nosotros podemos compartir a otros. Obviamente, si alguien no puede hablar de Dios, no sabe qué decir, no tiene nada que compartir con la gente, pues usted saque la conclusión, no ha tenido experiencias con Dios. ¿Sí? Pero el salmista escribe cosas tremendas desde sus tiempos más complicados. Desde sus tiempos más complicados, y algunos de ellos me llegan tan profundo, tan directo, tan personal, porque pues tiempos complicados, si yo digo levanten la mano los que han tenido tiempos complicados, yo me apunto arriba, en medio y abajo. Y ustedes, no sé, también conmigo, algunos no, pero muchos sí. En el Salmo 116, abra su Biblia conmigo, hay algunas lecciones muy interesantes que el salmista en su relación con Dios tiene que enseñarnos. Y lecciones muy interesantes que el salmista en su falta de relación con Dios también tiene que enseñarnos. Porque él se manifiesta en su falta de relación con Dios y se manifiesta en su relación con Dios. Y en las dos áreas me identifico yo, en los momentos de mi falta de relación con Dios y en los momentos de mi relación con Dios. Y al fin de cuentas todos tenemos esos momentos. Entonces, el Salmo 16, por ahí, si usted tiene su Biblia, tiene un subtítulo que se llama Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y me llamó la atención, pero después que lo leí, lo medité, estudié, yo le puse más bien así como mi propio título, ¿verdad? Yo le puse razones para amar a Dios. Razones para amar a Dios. Así de simple, ¿sí? Y digo porque comienza el primer versículo el salmista diciendo amo a Dios. Amo a Dios, o sea, así comienza, amo a Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que usted y yo tenemos que definirnos. Tenemos que estar definidos. A pesar de los tiempos, de las situaciones y las complicaciones o las situaciones buenas o malas de la vida, una cosa nos tiene que quedar definida. Y el salmista la tiene bien definida. Ahorita vamos a ver sus complicaciones, pero él, antes de decir nada más, dice, amo a Dios. Amo a Dios. Amo a Dios. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios. ¿Usted puede decir así como definidamente, amo a Dios?
así como bien conscientemente amo a Dios. Razones para amar a Dios. ¿Puedes tener definido que amas a Dios? Y ahorita en el proceso del Salmo vamos a ver qué cosas nos llevan a amar a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña a amar a Dios? Amo a Jehová, dice, pues ha oído mi voz, ha oído mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Para comenzar, el amor, fíjese, interesante, el amor a Dios es producido por alguien más. No lo producimos nosotros, nos lo produce alguien. Es como el amor de una pareja. Tú no amas a alguien porque te nace. Tú amas a alguien porque te produjeron amor, porque alguien te ganó. Y lo amas por cómo se sonríe, lo amas por cómo habla, lo amas por sus actitudes, por sus comportamientos, lo amas por los tacos que te hace, no sé. Lo amas por algo que aquella otra persona hace para ti y eso te hace que te enamores de aquella persona. Eso te hace que ames a la otra persona. Sus acciones te provocan amar. Y es interesante porque el amor es producido y lo produce algo o alguien más. Y nuestro amor a Dios es producida por Dios. Dios nos produce amarlo, nos provoca amarlo, ¿sí? Una experiencia con Dios o un encuentro con Dios, cuando estamos conscientes que es Dios, una experiencia con Él nos deja un sabor de amor a Él. Un encuentro con Dios nos deja un sabor de amor a Él. Cuando Dios nos ayuda en algo y nos da una solución, nos deja una razón para amarlo. Él provoca que nos enamoremos de Él. Y es interesante porque estas razones, una o la otra o todas juntas, ¿sí? Sobre todo lo que dice el salmista, dice, amo a Dios porque me escucha. Amo a Dios porque me pone atención. Y parece que no, pero si no, nada más usted piénsele en su relación, por decir su relación importante de la vida, su matrimonio, sus hijos. ¿Qué le hace a usted matar el amor que usted le tenía a su pareja cuando la conoció y lo conoció? ¿Qué mata ese amor? Que no le hagan caso, que no le pongan atención, que no le importe lo que usted tiene que decir. Cuando a alguien no le importa lo que tú tienes que decir, tú te sientes amado. Cuando alguien te ve a los ojos y te escucha lo que tienes que decir. No te tiene que decir te amo, nada más tiene que escucharte. Y al escucharte, te levantas de ahí sabiendo que te aman. Así es la vida. Y David dice, amo a Dios porque me escucha. Amo a Dios porque me pone atención. No sé cuántos de ustedes, mi esposa a veces, yo soy a veces malo para escucharla. Y ella, esta mañana precisamente usó una expresión que usa a veces, me dice grumpy old man. ¿Sí? Viejito cascarrabias, así me dice a veces. ¿Y por qué? Porque a veces me está hablando de algo, me está hablando y yo traigo algo más en la mente o ando a la carrera y nada más le digo, Y ella me contesta, Y luego me dice esto y esto y esto y yo, Y eso es todo lo que le contesto, Y esta mañana andaba yo a la carrera y me metí al baño, me estaba rasurando, no sé, me estaba rasurando. Esa es otra cosa, a veces me estoy rasurando y mi esposa quiere que esté platicando con ella. Pues o quieres que platique o quieres que me corte la barba o qué, como de qué se. Estoy así,
Y ella me está hablando y le hago, y me dice, Y le digo, y le digo, no hablo, no puedo hablar. Pero hay veces que nada más ando pensando otra cosa. Y me dice, grumpy old man. Porque cuando no ponemos atención a lo que alguien más nos trata de decir, inmediatamente produce una emoción en nosotros. No tiene interés, no le interesa lo que tengo que decir, no tiene tiempo para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si alguien se detiene, estaba yo en el gimnasio, llegué al gimnasio hace un día de estos, en esta semana, y me encontré con un señor que conocí hace varios años ahí, muy dedicado al ejercicio, había reducido como 150 libras de su peso y estaba bien delgado y bien fuerte. Pero yo tenía ya más de un año que no lo veía, obviamente por la pandemia y esas cosas, tenía más de un año que no lo veía. Y lo saludo, estaba sentado con alguien más, así de pasada, yo iba a la carrera porque yo iba en mi plan de lo que yo iba a hacer. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Y me dice, tenía un año y medio de no venir, pero así nos decimos todos porque por razones de la pandemia no nos habíamos visto. Yo también, y yo le iba a seguir y dice, tenía un año y medio de no venir porque me hicieron una cirugía. Y cuando dijo que me hicieron una cirugía me detuve. Y le digo, ¿qué te pasó? Y me empieza a platicar. Y dice, obviamente tú has tenido alguna cirugía también, ¿verdad? Le digo, ¿por qué dices? Dice, porque a todos los que le digo nada más me dicen, y se siguen caminando. Dice, y tú te estuviste a escucharme. Quiere decir que entiendes por lo que yo pasé. Y cuando me dijo eso, pues más compromiso me quedé a escucharlo. Y ya me platicó todo lo que estaba pasando y qué sé yo. Pero me llamó mucho la atención que inmediatamente me aclaró la diferencia. Me dijo, tú sí me entiendes porque te tuviste a escucharme. ¿O qué pasa cuando alguien no nos escucha? Decimos, o no me entiende o no le interesa. ¿Sí? Está cansado de oír quejas. ¿Sí? Pero cuando alguien se detiene, nos mira a los ojos y nos pone atención, dice David, amo a Jehová porque me ha oído mi voz, ha oído mis súplicas y ha inclinado su oído a mí. O sea que no nada más volteó a oírme, sino que hasta se hizo así para adelantito. Inclinó su oído a escucharme. O yo no sé usted, pero Dios produce que lo amemos, porque Él sabe escucharnos, Él sabe oírnos, Él sabe ponernos atención. Es interesante pensar que habemos 7 billones de personas en este planeta, pero el momento que tú le hablas, Él no te dice, te puedo poner un hold y ahorita te llamo. No te puedo decir, ahorita estoy ocupado, apúntate en la lista, cuando llegue al que sigue te hablo. No, el momento que tú le llamas, que tú le clamas, que tú lo buscas, que tú respondes a su palabra que dice, clama a mí, yo te responderé. Y inmediatamente clamas a Él, inmediatamente te pone atención. Esa es más que suficiente razón para amarlo. Y el salmista dice, amo a Jehová porque me pone atención. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué resultado dijo David que le produjo esto? Él dijo, y eso me produjo algo. Dice, el resultado que me produce es por tanto. Por como él me pone atención, lo invocaré todos mis días. Lo invocaré todo. En otras palabras, me produce confianza, le puedo hablar a diario, lo haré toda mi vida. Mientras yo respire, puedo confiar que Él me escucha. Mientras yo esté vivo, voy a hablar con Él, porque Él sí me pone atención. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Así de simple. Yo a veces no entiendo la gente que se aleja de Dios y no vuelve a hablar con Dios y se va enojada con Dios cuando Dios no tiene la culpa de sus problemas. Al contrario, el que los puede escuchar es Dios. Se van y se quieren que los escuche por allá alguien en la cantina, por allá alguien en otra parte, pues andan buscando a ver quién más los escucha en otra parte, cuando el que los puede escuchar bien es Dios. Nos vamos enojados con la hermana y dejamos de hablarle a Dios. O sea, está al revés. Estamos medios confusos. No hemos definido nuestra relación con Dios. David dijo,
Por tanto, como Él me ha oído mi voz, oye mis súplicas, inclina su oído hacia mí, siempre le voy a tener confianza. A Él siempre será mi confidente. Con Él siempre voy a ir con mis problemas, porque Él siempre me va a escuchar. Ahora, ¿cuáles eran sus problemas cuando él escribió esto? Cuando ¿de qué problema salió él? Y yo le llamo a estos síntomas de mi necesidad de hablar con Dios. ¿Cuáles son algunos síntomas de tu necesidad de hablar con Dios? Dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Suena medio fancy, suena medio así como que, pues sí, pero se lo voy a poner de este modo, así como parafraseado de palabras más prácticas. Me enredaron miedos de muerte. Tuve miedo de morir. Los miedos me traían enredado. El pensar en el sepulcro para mí me traía estresado, me traía con ansiedad, me subía la presión, me bajaba la presión, ya no sabía si era presión alta o presión baja. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Como el meme que puso, yo creo que mi esposa lo puso en Facebook, que dice, como el día que me subí al elevador para ir al cielo y el elevador empezó a irse para abajo. ¿Para dónde voy? Ya no sé si es presión alta o presión baja, se me subía la presión, se me bajaba la presión, no podía dormir, no tenía paz. No sé cuántas vueltas se da usted antes de quedarse dormido. Me dolía solo en pensar que podía morir en cualquier momento. Me dominaba el miedo de la muerte. Síntomas de que no he pasado tiempo platicando con Dios. Ansiedad, estrés, angustia. Hemos escuchado a todos, los consejos de todo el mundo, las opiniones de todos. Hemos oído lo que todo el mundo tiene que decir, el abogado, el psicólogo, el médico, y nada me hace dormir bien. Me dan test, me dan pastillas, me dan masajes, me dan consejos, y como quiera no duermo bien. He escuchado a todo el mundo, menos a Dios. Menos a Dios. Síntomas de mi falta de intimidad con Él, de mi falta de platicar con Él, de intimar con Él, de pasar tiempos a solas con Dios. Tiempos de silenciar el alma para poder oírlo a Él. Porque el alma oye todo el día, oye voces de todo mundo y de todas partes, de la televisión, del radio, de los compañeros de trabajo, de los vecinos de aquí, de allá y de más allá. Y si usted trabaja con alguien que todo el día tiene las cumbias puestas, que no son las de Dios, ¿verdad? Porque algunas son de Dios. El salmista dijo, cambiaste mi lamento en baile, y yo esa me la imagino en cumbia, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile. Bueno, pero si tienen unas que no son de Dios, todo el santo día, todo lo que estás oyendo todo el día. Todo el día estás oyendo, odios, corajes, traiciones, sexo, pornografía, estás oyendo desilusiones, tristezas, amarguras, estás oyendo de traiciones, estás oyendo de infidelidades, estás oyendo de lujurias, todo el día estás oyendo canciones de todo, y es lo que está oyendo tu alma, todo el día. Y obviamente no nos podemos esconder de eso porque
porque si tenemos que trabajar en esta vida y andar donde andamos. Dijo el apóstol Pablo, no necesariamente tenemos que salirnos de este mundo para vivir en victoria en este mundo. Tenemos que vivir en medio del mundo, pero saber dónde está nuestra batalla. Entonces, hay tiempos en los que tenemos que entender que tenemos que dedicar tiempos para silenciar el alma. Que ya no platique con el cumbianchero, que hable con Dios. Decía el salmista, en ti está acallada mi alma. Porque orar y tener un buen tiempo con Dios no es nada más hablar con Dios y decirle, Dios, te necesito, te amo, mira a mi esposo, mira a mis hijos, mira mi trabajo, mira a mi patrón, mira a mis cuñados, mira a mi cuñada, mira a mi vecino, mira al Señor, Dios, esto, eso, ay, tantas cosas, ay, Señor, tantos problemas, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a ayudar, Señor, 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 amén, me levanto y ahí la novela se me pasa. Antes que se pase la novela, pero es más así como que, Señor, dile todo eso. Y luego, cállate la boca. Deja que te hable. Digo porque, entonces, ¿cuándo lo vamos a escuchar a Él? Que silenciar el alma y estar ahí. Ay, pastor, pero ¿quién tiene tiempo de estar ahí nada más? ¿Diokis? Ah, no, pues si para ti eso es estar diokis, entonces no amas a Dios. Porque el que ama pone atención. Dios está ahí poniéndote atención siempre que le estás hablando, le estás hablando, le estás hablando. Y cuando Él quiere hablar, tú, ok, nos vemos, gracias. Voy a la carrera. Entonces, los tiempos de silenciar el alma, de escucharlo a Él, son básicos para que los temores, las ansiedades, el estrés, la angustia, la incertidumbre, las angustias y la incertidumbre del futuro, de qué va a pasar mañana, qué va a hacer con mis hijos, qué va a hacer de mi jubilación, de mi retirement, cómo le vamos a hacer cuando estemos viejos, qué va a pasar con mi matrimonio, qué va a pasar, etcétera. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo sé que todo va a estar bien? Nada más hay una manera: escuchar a Dios. Porque ahí es donde está la respuesta. El versículo 4 dice David, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Yo no sé usted, hermanos, pero todos en algún tiempo tenemos que clamar a Dios y decir, líbrame, líbrame, Señor, líbrame. Cuando el alma está alborotada, emproblemada, está deprimida o asustada o llena de ansiedad y no hallamos más. Por eso el salmista dice, tenía ligaduras de muerte, simplemente sentía que el alma estaba enredada entre tantas cosas que no hallaba que hacer. Señor, líbrame. Por eso en otra ocasión dice el salmista, tú me libras del lazo del cazador. ¿Por qué? Quiere decir que el cazador aventaba en una red, el ave se pescaba en la red y por más que pataleaba y por más que aleteaba, se enredaba más en la red y más en la red y más en la red. Y a veces así nos pasa a nosotros en la vida. Las emociones se enredan más y más y más y más y más y más. Estamos enredados y tenemos que clamar y si es necesario gritar en un momento, dice, Señor, líbrame. Líbrame, Dios, libra mi alma de tantos sentimientos confusos que a veces se viven. Al fin, dice, decidí clamar a Dios, le pedí que libre mi alma. Demasiadas veces sufrimos adversidades y todas las sufrimos. Vivimos adversidades y las sufrimos con angustia y no clamamos a Dios. Ayer platicaba yo con un hombre que vino a nuestra casa ofreciéndonos, vendernos un sistema que a mí me interesa para la casa y me había dicho, había quedado, es nada más una entrevista de unos 15 minutos, le doy la información
y les dije, bueno, vénganse a las 12, llegaron a las 12 y cuando estaba platicando surgió un tema que a mí me pareció interesante porque él dijo algo acerca de su necesidad de Dios y entonces yo dije, bueno, si esta entrevista de 15 minutos se hace de 30, pues como yo quiera voy a intervenir porque ese es el momento. Ella abrió su corazón y voy a hacerle una... dijo que había tenido algunas cirugías de su corazón, ya varias, y que en cualquier momento iba a tener otra, no sabía cuándo. Y yo le dije, ¿estás preparado en caso? Porque los doctores, dice, le dijeron, cada que me van a poner ya varias veces que me van a poner la anestesia, me dicen, habla con tu familia y despídete de todos porque no sabemos si la vas a librar. Y cuando él dijo esas palabras, le dije, ¿y tú estás preparado? Y ahí que empieza otra plática y paz, y cuando acuerdan ya eran las 3 de la tarde y no se acababa la plática y el hombre preguntas y respuestas y estábamos y hablamos de la Biblia, de la historia de la Biblia, hablamos del hombre tripartita, espíritu y alma y cuerpo y estuvimos en el asunto y le dije, pero tú estás consciente, muy inteligente el hombre, muy estudiado, era obvio que estaba bien preparado y a mí andaba. Él se venía diciendo y luego yo decía, cuando él estaba hablando, decía, Espíritu Santo, dame la respuesta aquí, cómo está el asunto. Y hubo un momento en el que tuve que decir, pero tú estás bien consciente, entiendo que tú entiendes bien que los seres humanos somos tripartitas, tenemos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Yo te estoy hablando del espíritu, te estoy hablando del espíritu. Muchas veces el alma se hace bolas con las emociones y los pensamientos, pero el espíritu tiene que clamar a Dios. Tiene que haber un momento en los tiempos de adversidades que tenemos que reconocer que Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos escucha y el único que puede ayudarnos. Tiene que haber un momento en la vida en el que clamamos a Dios, líbrame de esta trampa. Líbrame de esta situación, líbrame de esta angustia. A veces la trampa no es tan difícil ni tan complicada como la vemos complicada porque estamos atrapados. Hablando de trampas, no quiero ni hablar de esta infestación de moscas que existen por ahí. Que esas trampas funcionan rete bien, pero cómo apestan. Dios nos libre. Y el enemigo nos pone trampas. Y a veces estamos en la trampa y ni cuenta nos damos que apestamos. Estamos en la trampa. Otros nos huelen. Hay que reconocer que hay tiempos en los que tenemos que decirle a Dios, líbrame, ya, zafarnos. El psicólogo no te puede quitar los miedos, te puede dar buenas instrucciones, pero no te quita los miedos. El médico te puede dar un medicamento, una pastilla, recomendarte este medicamento para que duermas, a ver si estás tranquilo, pero en el sueño puedes estar con el sueño puede tenerte bajo la misma inquietud toda la noche. Pero en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor: en Él no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué nos quita la ansiedad, el estrés, la angustia, el miedo, las preocupaciones, las incertidumbres? ¿Qué es lo único que nos puede quitar todas esas cosas de la vida, del futuro que no conocemos, las cosas que no sabemos cómo van a ser, qué va a pasar? Es el perfecto amor de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Un encuentro con el amor de Dios, un encuentro con el oído de Dios, un encuentro con los brazos de Dios, un encuentro con la atención de Dios. Cuando nos sabemos escuchados, atendidos, cuando Él inclina su oído y sabemos que nos está poniendo atención, sentimos sus brazos que nos abrazan. Y cuando sus brazos nos abrazan, se van los temores, se van las angustias, se van las preocupaciones, se va todo aquello que nos tiene atiborrados y empezamos a ver claro el camino de la vida. Porque en Él no hay temor, sino que su perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera los miedos.
Y esa es la oportunidad de conocerlo. A eso le llamo yo al versículo 5. Al versículo 5 le llamo yo la oportunidad de conocer a Dios. Porque todos lo hemos conocido en algún momento cuando nos lo presentaron y nos dijeron: te presento a Jesucristo, y dijimos: mucho gusto, quiero conocerte, entra a mi vida. Conocí a Dios, decimos, pero lo conocimos como cuando alguien te presenta a alguien más. Hola, Joana, mucho gusto. Y alguien me pregunta por allá: ¿tú conoces a Joana? Sí, yo la conozco. Y luego me preguntan: ¿cómo es ella? Pues no sé, porque yo la he visto nomás con una máscara. No sé si está sonriendo, si está haciendo muecas, si está triste, si está enojada. Y tampoco nunca he dedicado tiempo para platicar con ella. O sea, de veras no sé cómo es. La que sí te podría decir es su mamá. Te podría decir cómo es Joana. Yo sí sé quién es Joana, pero de veras no la conozco. ¿Estamos? ¿Y cuántos de nosotros decimos conocer a Dios? Pues sabemos quién es Dios. Pero la pregunta es: ¿de veras conocemos a Dios? ¿Hemos pasado tiempo con Él? ¿Hemos platicado? ¿Sabemos cómo reacciona Dios cuando tenemos problemas? Dice el versículo 5: esto conocí de Jehová, así aprendí a conocerlo. Jehová es clemente y justo. No se llama clemente, es clemente y justo. Sí, Él es misericordioso. Jehová guarda a los sencillos. Yo estaba postrado y me salvó. O sea, eso conocí de Dios. Ahora conozco que Dios es tierno. Ahora conozco que Dios es comprensivo. Ahora conozco que Él es lleno de compasión. O sea, conocí a Dios en mi tiempo difícil. Cuando Él pudo haberme regañado y ponerme unos chanclazos y unos cintazos y haberme mandado a la esquina y decirme: cállese, no hable por 3 horas hasta que yo le diga. En lugar de eso me puso atención, me abrazó, me levantó. Porque aprendí cuando conocí a Jehová que Él guarda a los sencillos. Que Él guarda a los sencillos. O sea, a los indefensos. O sea, a los que no son orgullosos. Porque Él rechaza a los orgullosos, pero recibe a los sencillos, a los humildes. Y al espíritu quebrantado Él no lo rechaza. El que se acerca a Él reconociendo: solo no puedo, te necesito, Él inmediatamente está ahí. Dice David: eso aprendí de Dios, ahora sé cómo Él es. Hermanos, cuando dejamos de ser complicados, cuando dejamos de ser orgullosos, cuando dejamos de ser unos alegatos, para todo queremos alegar, siempre queremos estar bien. Cuando dejamos de estar llenos de orgullo y complicaciones en nuestra propia vida y nos humillamos, Él inmediatamente extiende sus manos para ayudarnos. Dice David: yo no tenía quien me defendiera, pero Él vino en mi defensa. Él vino en mi defensa. A veces confundimos la fe con el orgullo, hermanos. A veces confundimos la fe con el orgullo. Porque por fe siempre queremos decir: estoy bien, estoy bien. ¿Cómo está, hermano? Estoy bien. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está, hermano? Pues ¿qué espera? ¿Que esté mal? Pues yo conozco a Dios, Él está conmigo, no pasa nada. O sea, siempre queremos hablar palabras de fe como si no pasara nada. Y por dentro anda un huracán. Y es más, a veces hasta enojados decimos: Dios lo bendiga. Una cosa es la fe, que yo declare cosas en fe, y otra es que no quiera reconocer que necesito la ayuda de Dios. Cuando David se humilló, se dio cuenta que Dios defiende a los sencillos. Que Dios defiende a los sencillos. El versículo 7 dice: por eso, alma mía, vuelve a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien.
En otras palabras, dice el salmista, ahora que conozco a Dios, puedo dormir tranquilo. Mi alma descansa. Puedo descansar, puedo disfrutar de mi familia. Ya puedo ver la bendición de vivir. Digo, porque eso de disfrutar de la familia también es un tema muy extenso. Porque o vivimos con una familia o disfrutamos a una familia. O disfrutamos el tiempo con la familia o estamos aguantando una familia. ¿Cómo entra y sale usted a la casa? Se encierra en su cuarto, no habla con nadie. O disfruta a su familia. Tiene paz en su alma y disfruta lo que tiene en casa. Y deja de ser un grumpy old man. Dice el salmista, vuelve alma mía a descansar, a ver la bendición de vivir. Mi alma vuelve a reposar. Al descanso que encontré el día que conocí a Jesús, cuando dejé todas mis cargas en Él, y me levanté descansado de mi alma, vuelvo a practicar ese descanso de dejar todas mis cargas en Él, porque Él me pone atención y Él cuida a los sencillos. Versículo 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, has secado mis ojos de lágrimas y has cuidado mis pies de resbalar. Y cuando habla de la muerte, algunos quizá puedan pensar ahorita, no, pues yo nunca he estado cerca de morirme. Y lo entiendo perfectamente si ese no es su caso. El mío ha sido por lo menos 4 veces en la vida así de la muerte. Para algunos a lo mejor no, pero déjeme decirle, la palabra muerte tiene 3 significados, por lo menos. Muerte física es que su alma se separe de su cuerpo para siempre. Muerte espiritual es que su alma se separe de Dios en esta tierra. Y muerte eterna es que su alma y Dios se separen para siempre. Al fin de cuentas, eso es la muerte. Estar sin Dios, separado de Dios, es muerte. Aquí en la tierra o en el más allá es muerte. Y dice David, me has librado mi alma de la muerte. Has secado las lágrimas de mis ojos. En otras palabras, me quitaste la angustia constante. Y has guardado mis pies de resbalar. O sea, no me dejaste caer. No me dejaste caer. No me soltaste. No me dejaste solo. No me abandonaste en mi tiempo difícil. Y cuando ya no supe qué hacer, ya no pude hacer nada más, ya no encontraba qué más hacer, tú me rescataste, libraste mi alma. Cuando yo ya no podía más, tú me rescataste. Lo que está diciendo David es, en ese tiempo difícil, te conocí como mi rescatador, como mi salvador, como en quien puedo confiar y a quien puedo llamar en mis tiempos complicados. Fíjese lo que dice el salmista en el versículo 9. Por eso andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. En otras palabras, mientras viva en esta tierra, confiaré en ti. Mientras viva en esta tierra, en ti voy a poner mi confianza porque tú sí me salvas. Tú sí me rescatas. Tú sí me sacas del asunto. Sí me sacas de la adversidad. En ti, mientras respire y ande sobre esta tierra, voy a tener mi confianza en ti. Pero note ahora algunas de sus reacciones que él tuvo en el tiempo complicado. Y aquí digo yo, wow, tremendo. ¿Cómo lo pudo identificar? Versículo 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Aquí le va. Él dice, cuando yo estaba afligido creí algo y lo dije. Cuando estaba afligido creí una cosa y la dije. Y dije en mi, ¿qué? Versículo 11. En mi apresuramiento. En otras palabras, hablé antes de tiempo.
Hablé cuando no debía. Abrí la boca y dije lo que no era. Porque me apresuré en mi problema. Y dije, no, hombre, todos son mentirosos. No hay nadie en quien confiar. A nadie le puedo confiar. Wow. Qué humano se ve David en ese escrito. Dice, cuando estaba yo en ese miedo y en esa presión, hablé y dije tonteras. Yo dije, ay Dios, ¿por qué me pegas tan duro? Cuando yo estaba en ese miedo y en esa presión, hablé y dije tonteras. Pero ahora entiendo que lo hice por mi aflicción. Lo hice porque yo estaba en el tiempo de aflicción y dije cosas que ahora digo, Chihuahua, ¿por qué dije eso? Lo hice por presión, lo hice por angustia. Hablé demasiado pronto sin conocer toda la verdad. Sin conocer toda la verdad. Aquí tengo que detenerme un poquito para decir, demasiados chismes en la vida. Demasiados rumores negativos de la vida. Demasiados conflictos que se viven en la vida son causados por la lengua de alguien que está en angustia, en presión, en problemas, en estrés, en miedos y buscando defenderse, habla mal de otros, buscando que no vean su problema, que no vean su situación, para que la gente le ponga atención a alguien más. Dicen, no, la hermana, si supieran, y aquel, no, y ese es un esto, y es un lo otro, y fíjate, si supieras de este, si supieras del otro, si supieras de aquel. Y el otro se pone escuchando y le cree, porque pues lo conoce, y dice, eso. Demasiados chismes, rumores y problemas de lenguas con mal propósito, por decirlo de una manera bonita, se producen por habladurías, como dijo David en este versículo, hablé por apresuramiento, hablé demasiado pronto, hablé antes de sortear mis emociones, hablé antes de pensar con claridad. Hablé antes de tiempo, se me fue la onda. Demasiadas veces se dicen cosas apresuradamente sin conocer la verdad, porque el que las está hablando tiene problemas y prefiere que la gente vea los problemas de otros y no los de la persona que está hablando. Y decimos palabras que luego nos meten en más problemas. Lo bonito es que David dice estas cosas. Ahora me doy cuenta que me apresuré. Ahora me doy cuenta que hablé algo que yo creí en el momento que yo estaba en problemas, pero que no es realidad. Porque la verdad es que aprendí algo, que sí hay alguien en quien confiar. Sí hay alguien que me escucha. Sí hay alguien verdadero. Sí hay alguien que no es mentiroso. Sí hay alguien que tiene interés en mi vida. Sí hay alguien que siempre va a estar ahí para escucharme, y ese es Dios. Y ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Dice el salmista, aprendí que sí hay. Hablé antes de tiempo, pero ahora me doy cuenta que sí hay un Dios que me oye, si hay un Dios que me escucha, si hay un Dios en quien puedo confiar, en quien puedo intimar y decirle mis asuntos personales sin andarle dando chismes a nadie. Puedo hablar con Él y Él me escucha, Él se interesa, Él me ama, Él me abraza, Él me rescata, Él me levanta, Él me libra, Él
me saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pone mis pies sobre una piedra y pone una alabanza en mi boca. Ese es el Dios que conocí, dice David, en mis tiempos de problemas. Ese es el Dios. Ese es el Dios verdadero. Ese es el verdadero Dios. Que está ahí incondicionalmente. Hasta que nosotros reconocemos nuestro error, Él está ahí incondicionalmente. Hasta que nosotros nos damos cuenta que estábamos equivocados, Él está ahí incondicionalmente. Hasta que reconocemos que estábamos mal y le pedimos perdón y nos humillamos, Él nos rescata. Para ir cerrando, en los últimos versículos hablo de las palabras que David dijo en los últimos versículos. Yo lo entiendo así como maneras que aprendí de demostrar mi agradecimiento a Dios. ¿Cómo demuestro mi agradecimiento a Dios? Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todo lo que hace conmigo? ¿Qué puedo hacer para pagarle a Dios? Versículo 13 dice: tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. En otras palabras, primero reconocer que solo Él me salva. La copa de la salvación habla de la copa que Jesús tomó con sus discípulos cuando dijo: bebed de ella todos. Sí, esto es mi sangre que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. En otras palabras, voy a ir a Él a que perdone mis pecados. Voy a ir con Él cada que tengo que pedir perdón. Voy a guardar mi salvación. Voy a entender que de Él viene mi salvación, que tengo que ir a Él para ser salvo. Guardaré y tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Mantenerme constantemente bajo la sangre de Cristo que me lava. Constantemente: perdóname, Señor, lávame con tu sangre, límpiame. Me limpia, me salva, me perdona. Invocaré el nombre de Jehová. En otras palabras, voy a hacer un propósito de aprender a clamar a Jehová cada que necesito ayuda. En lugar de meterme en chismes y en líos y en pleitos con la gente, voy a hacer el propósito de aprender a clamar a Jehová. Esas son las lecciones que David dijo: yo aprendí estas cosas en mi problema. Digo, hermanos, a veces entramos a un problema y salimos, y entramos y salimos y no aprendimos nada. Y dijo un hermano, dice un hermano, hay gente que dice: oh, la experiencia de la vida te da sabiduría. Y dijo otro hermano: eso no es cierto. Tanta gente que ha tenido tantas experiencias en la vida y están viejos y viven amargados. No aprendieron nada de sus experiencias, se quedaron amargados por sus problemas. Si quieres que la vida te dé experiencias, tienes que hacerte el propósito de aprender de cada problema algo que te acerque a Dios. Y eso te va a dar siempre buena actitud, buenas lecciones, sabiduría de la vida, para poder entonces cada vez ser más sabio, más maduro y más cercano a Dios. Dice David: invocaré a Jehová, el nombre de Jehová, voy a aprender a clamar a Él cuando lo necesite. Y lo que he vivido no fue un evento de una vez y ya pasó. A veces decimos: ya pasó, ya pasó, ya ni quiero hablar de eso. Malamente. Tiene que poder hablar de lo que vivió y lo que pasó, pero de ahí, de esa plática, tienen que poder salir las cosas buenas que usted aprendió en el problema. Hay gente que dice: no, ya pasó, no quiero ni hablar de eso. Pues si no quiere ni hablar, es que todavía está amargado. Si no quiere ni hablar, es que todavía le duele, todavía le produce negatividad. Pero tiene que haber aprendido algo de Dios en su vida para poder decir: no, la verdad es que sí, la pasé bien difícil, bien complicada. La verdad que ya me andaba, pero Dios me sacó adelante. Dios no me dejó. Dios estuvo ahí. Dios fue fiel. Fíjate que no tengo quejas.
No tengo nada de qué quejarme porque Dios ha estado conmigo. Eso es aprender de los tiempos difíciles, aprender de los tiempos complicados, aprender a conocer a Dios, identificar mi problema, aprender a cerrar la boca en medio del problema. O sea, una de las claves principales y algo que hace muchos años me dijo Dios, y pues yo he tratado de checarme a ver si me lo he aprendido o no. En tiempos de crisis, nunca tomes decisiones importantes. Nunca tomes decisiones importantes en tiempos de crisis, porque no estás viendo la vida correctamente y la vas a regar. Y cuando se pase esa adversidad, vas a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Identificar mi problema, cerrar la boca de apresuramientos, clamar a Dios y esperar en Él hasta que te salve del momento. Dios es fiel, Él no falla, Él te salva. Si no entiendo bien todo lo que está pasando, mejor no andárselo diciendo a todo el mundo y hablar con Dios. Porque si no entiendo bien, lo que le voy a andar diciendo a la gente va a ser nada más mi percepción de las cosas mal informada. Y la gente va a creer. Y va a decir, no, es que esto. ¿Y tú cómo sabes? No, la hermana me dijo. La hermana es bien espiritual. Ella no echa mentiras. Si supieras el problemón en el que andaba la hermana y dijo cosas que ahora se las tiene que comer. Mejor callar y esperar que Dios te salve. Y cuando estás libre, ves la realidad de las cosas y dices, qué bueno que no dije nada. Porque Dios no me dejó. Maneras de demostrar el agradecimiento a Dios es haber aprendido algo en el tiempo cuando Dios trató con tu vida. Haber aprendido, haber crecido, haber aprendido a ser más sabio, más maduro, a saber qué hacer, porque al fin de cuentas Dios no me iba a dejar. Agradecimiento en el versículo 14, otra manera de demostrar. Pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Qué son votos? Son deudas, compromisos, tratos que he hecho con Dios, pactos o promesas que le he hecho a Dios. La mayoría de estos votos son cosas que nosotros le prometemos a Dios cuando necesitamos su ayuda o no. Cuando estamos en problemas, Señor, si me sacas de esta, te prometo que. ¿Sí o no? Si me sacas de esta, te prometo, Señor, que te voy a servir. Si me sacas de esta, te prometo que ya voy a llegar a tiempo al culto. Si me sacas de esta, te prometo que ya voy a comenzar a dar ofrenda. Si me sacas de esta, te prometo que. Ni me da cuenta que uno les había callado. Bueno, pero es que a todos nos sirve. Señor, si me sacas de esta, de aquí en adelante, ahora sí ya voy a. No sé. Cada quien póngase el saco que le quede. Si me sacas de esta, ya voy a pagar diezmos. Si me sacas de esta, ya ahora sí voy a ir a ayudar a limpiar los baños. Ahora sí voy a vender boletos de los platos, que ya ni vendemos, ¿verdad? Si me sacas de esta, Señor. Hermanos, creemos que a Dios lo manipulamos. A veces creemos que lo chantajeamos a Dios. A veces creemos que a Dios lo podemos coercionar para que nos cumpla alguna necesidad que tenemos. Si me ayudas, te prometo, como si Él estuviera necesitado de nosotros. Como si Él estuviera necesitado de mi ofrenda, de mi tiempo, de mi vida. Él no está necesitado de nosotros. Si tú mueres con Dios, bendecido, hermano. Pero si mueres sin Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero tú no sigues siendo el mismo. Te puedes ir al infierno sin Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios. Y tú y yo sin Dios no somos nada. No lo podemos manipular, chantajear. Él no nos necesita. Nosotros los necesitamos a Él. Él no puede ser chantajeado. No se te olvide que Él es bueno, Él es tierno, Él es compasivo, Él es misericordioso. Él nos ayuda porque Él es así. Él es así. No porque haya sido
presionado por tu situación o tus promesas. Oh, tengo que contestarle a nena porque quedó de ir al culto. Y si va al culto, yo tengo que cumplirle a nena. Dios no está preocupado por eso. Cumplirle es nuestra demostración del agradecimiento que le tenemos, ¿sí? De nuestra lealtad, de que reconocemos su realidad. Dice, ahora cumpliré con mi promesa a Jehová delante de todo su pueblo. Lo haré cuando me reúno con su pueblo, lo haré en público, lo haré para que todos se enteren que estoy agradecido. Lo haré para manifestarte mi agradecimiento. Lo contrario sería mal agradecimiento. No nos vaya a pasar como aquel que iba manejando y que no había sacado su seguro por la razón X. ¿Sí? La licencia estaba vencida, no la podía renovar por razón X. Y de repente que ve las lucecitas de Navidad atrás de él, azul, roja y blanca, azul, roja y blanca. Era el Estado. Y nada más vio que era el Estado que lo venía parando y se orilla y empieza, Dios santo, Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame con esta, líbrame de esta, porque si se da cuenta que no traigo licencia y no traigo seguro, ¿qué voy a hacer? Y tengo un ticket que no he pagado. Señor, ayuda. Señor, sácame de esta, ten misericordia. Viene caminando, lo ve por el espejo que deja tú, y cuando vio las luces agarró el cinto y nada más lo tenía agarrado con la mano aquí y que no vea que no lo traía puesto. Señor, libra, si tú me libras de esta, te prometo que de hoy en adelante voy a empezar a pagar los diezmos, Señor. Si no me da ticket, voy a comenzar a pagar los diezmos. Y llega el policía y ¿cómo está? Buenos días. Y ya le hace varias preguntas y al fin de cuentas lo deja y le dice, le voy a dar nada más un warning, pero asegúrese que arregla su situación. Agarra el warning y ya, nada más se da la vuelta al policía y le hace el hermano. Dice, ay, Señor, las tonteras que dice uno cuando está asustado. No te... Tantas promesas que le hacemos a Dios y tantas veces que Dios nos rescata. Y el salmista dice en el versículo 16, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Estoy cerrando. En otras palabras dice, de aquí en adelante me toca servirte voluntariamente. Me toca servirte por mi voluntad. Mi mamá te conoció, dice, y te sirvió, y como ella lo hacía, lo voy a hacer yo. Por mi voluntad. Porque tú has roto mis prisiones. Te voy a ofrecer sacrificio de alabanza, voy a invocar tu nombre, voy a alabarte a ti, voy a orar a ti. Aunque tenga que ser un sacrificio, yo te voy a alabar. Aunque tenga problemas, yo te voy a alabar. Aunque me tenga que sacrificar para abrir la boca y levantar las manos, yo te voy a alabar. Porque tú has sido fiel. A Jehová pagaré mis votos delante de todo su pueblo. Y mis votos serán cumplir con mis promesas y alabarlo en público y en privado. Póngase de pie conmigo, levante sus manos al cielo, porque Dios es fiel. Y si usted está en un problema, conózcalo, que Él no te falla, Él te libra, Él te liberta, Él te rescata. Clama a Dios, clama a Dios. Vamos a hacer dos tipos de cosas en esta mañana. Usted es uno o es el otro. Clame a Dios para que Dios lo liberte. Alguien clame a Dios que lo liberte. O si usted está libertado de algo, alábelo en esta mañana y simplemente ofrézcale el sacrificio de alabanza. Dígale al Señor, o líbrame, o dígale gracias porque has sido fiel conmigo. Una de dos, pero nadie tiene por qué quedarse callado. Él es verdadero, Él es fiel, Él no falla, Él no deja al sencillo y al humilde, Él no rechaza al humilde, solo rechaza a los orgullosos, pero los humildes los recibe, los abraza, los rescata, los salva. Él está ahí. Gracias, Señor, gracias, Señor. A los hermanos que están en su casa, los invito hoy en su casa, levante sus manos, abra su boca, alabe a Dios, clame a Dios si es necesario. Nos vemos la próxima semana. Siga alabando a Dios, siga orando a Dios, ahí en su casa donde usted se encuentre.